Oración de la mañana de hoy. Miércoles 28 de enero del 2026. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presencia Santa que se acerca en silencio y en gloria. En este nuevo amanecer me dispongo interiormente para acogerte. No con prisas, no con exigencias, sino con un corazón que aprende a esperar. A abrirse, a dejar espacio para que tú entres. Y te establezcas en medio de mi vida. Así como fuiste llevado con gozo y reverencia al centro del pueblo. Así deseo hoy que habites. En el centro de mis pensamientos. De mis decisiones. De mis acciones cotidianas. En esta mañana detengo mis pasos interiores. Reconozco que no soy yo quien te conduce, sino que es tu presencia la que orienta mi camino. Y por eso dejo atrás la rigidez, el miedo al que dirán, la necesidad de controlarlo todo, para aprender a caminar con alegría reverente, con una entrega que no calcula, con un corazón que se permite expresar gozo delante de ti. Aun cuando no todos comprendan. Aun cuando no todos aprueben. Aun cuando el amor se manifieste. De formas sencillas y desarmadas. Hoy quiero aprender a celebrar tu cercanía. No solo en el silencio interior, sino también en la vida que se mueve. En el cuerpo que expresa. En el alma que se alegra. Porque tu presencia no oprime. No humilla, no reduce. Sino que libera, ensancha. Devuelve dignidad y sentido. Y por eso quiero que esta mañana sea una procesión interior. Donde cada pensamiento se ordena. Cada emoción se alinea. Cada intención se consagra. Permíteme vivir este día con un corazón dispuesto. Sin máscaras espirituales. Sin aparentar una fe perfecta. Sino con una entrega verdadera. Capaz de alegrarse contigo. Capaz de reconocer tu paso. Capaz de ofrecer lo que tengo. Aunque sea sencillo. Aunque sea pequeño. Porque sé que cuando tú estás presente, todo se transforma. Todo adquiere sentido. Todo se vuelve bendición compartida. Que esta mañana me enseñe a no retenerte solo para mí. A no vivir la fe encerrada. Sino a permitir que tu presencia alcance también a otros. A través de mis gestos. De mis palabras. De mis silencios. Para que allí donde yo llegue, llegue también tu paz. Tu alegría serena. Tu bendición que se reparte. Camino interior que se abre al paso de lo sagrado. Continúa avanzando en esta oración. Como quien acompaña una presencia viva. Consciente de que no es un gesto exterior el que transforma, sino la disposición profunda del corazón. Y por eso dejo que cada parte de mi ser se ordene lentamente. Que mis pensamientos se alineen. Que mis emociones encuentren su lugar. Que mis resistencias se suavicen. Porque sé que cuando tú entras, todo comienza a adquirir una armonía nueva. En esta procesión silenciosa del alma, reconozco que no siempre he sabido celebrar tu presencia. Que a veces he querido encerrarla en esquemas rígidos. En formas conocidas. En seguridades humanas. Olvidando que tú te manifiestas con libertad. Que no te dejas controlar. Que invitas a una alegría que desborda. Y por eso hoy te pido la gracia
De soltar mis rigideces. De no juzgar las expresiones del gozo ajeno. De permitir que la fe también se exprese con movimiento. Con entusiasmo sencillo. Con una entrega que no se avergüenza. Que esta mañana me enseñe a vivir una fe encarnada. Donde el cuerpo también ora. Donde el trabajo se vuelve ofrenda. Donde la rutina se transforma en alabanza silenciosa. Porque tú no habitas solo en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano, en lo repetido. En lo que parece pequeño pero es fiel. Y así quiero que cada paso de hoy sea una manera de acompañarte. Una forma de honrarte. Una expresión concreta de gratitud. Presencia que bendice y reparte. Enséñame a no quedarme solo con lo recibido. A no acumular gracias. A no reservar la alegría solo para mí. Sino a compartir, a repartir. A ofrecer lo que soy. Así como la bendición se extendió a todos. Alcanzando hogares. Personas, realidades concretas. Para que mi vida también se vuelva un canal abierto. Una mesa disponible. Un gesto que alimenta. Que no tema la mirada ajena. Ni el juicio que no comprende. Ni la crítica que nace de la distancia. Sino que aprenda a centrarme en ti. En tu cercanía real. En tu fidelidad constante. Para que mi alegría no dependa de la aprobación, sino de la certeza de tu presencia caminando conmigo. De saber que cuando tú estás, incluso el esfuerzo se vuelve liviano. Incluso el cansancio encuentra sentido. Gozo que brota cuando el corazón reconoce tu cercanía. Sigo permaneciendo en esta oración. Como quien acompaña un misterio vivo. Permitiendo que la alegría no sea superficial. Ni ruidosa. Sino honda, arraigada. Nacida de saber que tú eliges habitar entre nosotros. No desde la distancia. Sino desde la cercanía concreta. Entrando en la historia. Caminando en medio del pueblo. Transformando lo ordinario en espacio sagrado. En esta mañana dejo que mi corazón aprenda a alegrarse sin reservas. Sin calcular si es oportuno. Sin medir si es prudente. Porque descubro que la verdadera alegría nace cuando tú ocupas el centro. Cuando ya no me coloco a mí mismo como medida de todo. Cuando acepto que la vida se vuelve más plena al girar en torno a tu presencia. Y no en torno a mis miedos. Ni a mis seguridades frágiles. Ni a mis planes cerrados. Que esta oración me enseñe a celebrar sin orgullo. A servir sin buscar reconocimiento. A ofrecer sin esperar recompensa. Entendiendo que todo lo que soy. Todo lo que tengo. Todo lo que puedo dar. Encuentra su sentido cuando se coloca ante ti. Cuando se ofrece con sencillez. Cuando se comparte con generosidad. Convirtiéndose en bendición. Que alcanza a muchos. Presencia que ordena sin imponerse. Entra también en mis tareas de hoy. En mis responsabilidades. En aquello que a veces vivo como carga. Para que nada quede fuera de esta procesión interior. Para que incluso el trabajo cotidiano se vuelva parte de la ofrenda. Y mi esfuerzo sea vivido como colaboración contigo. Y no como peso solitario. Que no pierda esta conciencia cuando avance el día. Cuando la rutina intente apagar la alegría.
cuando el cansancio quiera endurecer el corazón, sino que recuerde volver al centro. Recordar que tú estás presente, que caminas conmigo, que sigues bendiciendo, que sigues repartiendo vida. A través de gestos sencillos. Fidelidad que acompaña cada paso del camino. Continúo dejándome conducir por esta presencia que no se cansa, que no se distrae, que no se retira cuando el entusiasmo disminuye, sino que permanece firme, sosteniendo la marcha incluso cuando el ritmo se vuelve lento, incluso cuando el cansancio interior intenta imponerse. Recordándome que no todo gozo se expresa con fuerza, que también existe una alegría profunda, serena, silenciosa, que brota de saberse acompañado. En esta mañana permito que mi interior se ordene alrededor de ti, no desde la obligación, no desde el temor, sino desde el deseo sincero de darte un lugar central, para que nada quede fragmentado, para que mi vida no se divida entre lo sagrado y lo cotidiano, sino que todo se unifique en una sola ofrenda vivida, donde cada gesto tenga coherencia, donde cada elección responda a esta presencia que hoy acompaño, que aprenda a reconocer tu paso, incluso cuando no hay celebraciones visibles, cuando la fe se vive en lo oculto, cuando nadie observa, cuando el esfuerzo no recibe aplausos, porque sé que también ahí estás tú, caminando con la misma fidelidad, recibiendo la entrega silenciosa, bendiciendo lo que se hace con amor aunque no se note, presencia que no compara. Líbrame de medir mi camino con el de otros, de juzgar expresiones ajenas, de cerrar el corazón ante lo distinto, para que pueda aprender a respetar los ritmos, las formas, las maneras en que cada persona se acerca a ti, sabiendo que tu bendición se derrama de múltiples modos, y que no hay una sola forma de acompañarte. Que esta oración siga formando en mí un corazón disponible, capaz de alegrarse con otros, capaz de compartir sin reservas, capaz de ofrecer tiempo, escucha, presencia real, para que mi vida se convierta en una prolongación de esta procesión interior, donde tú avanzas, y yo aprendo a acompañarte con fidelidad sencilla. Presencia que santifica el camino paso a paso. Continúo en esta oración como quien no quiere adelantarse al final, como quien comprende que el verdadero encuentro no se apresura, sino que se habita con paciencia, dejando que cada instante revele su sentido. Porque sé que tu cercanía no se impone, se ofrece. Y por eso permito que este tiempo siga moldeando mi interior, suavizando mis asperezas, ordenando mis afectos, enseñándome a vivir desde un centro más verdadero. En esta mañana reconozco que acompañarte implica también humildad. Aceptar que no siempre comprendo tus caminos, que no siempre coinciden con mis expectativas, que a veces me invitan a soltar protagonismos, a dejar de ocupar el centro, para que seas tú quien conduzca. Y por eso hoy entrego mis deseos de reconocimiento, mis ansias de ser visto, mis comparaciones silenciosas, permitiendo que mi alegría nazca solo de saber que tú estás presente,
y que eso basta. Que esta oración me ayude a comprender que tu presencia trae responsabilidad, que no es solo consuelo, sino también llamado, invitación a vivir con coherencia, a actuar con justicia, a cuidar al más débil, a compartir lo que tengo. Porque cuando tú habitas en medio del pueblo, todo se reordena. Las prioridades cambian. El corazón se ensancha. Y ya no es posible vivir solo para uno mismo. Presencia que bendice sin excluir. Enséñame a abrir espacios. A no cerrar puertas. A no seleccionar a quién amar. Para que mi vida refleje esta abundancia que se reparte. Esta mesa abierta. Esta alegría que no se guarda. Y así cada encuentro de hoy. Cada conversación. Cada gesto sencillo. Pueda convertirse en un signo silencioso de tu cercanía. Que cuando el día avance, cuando la emoción inicial se diluya, cuando la rutina reclame atención, no pierda la conciencia de haberte acompañado, de haberte dado un lugar, de haberte reconocido como centro, para que mi fidelidad no dependa del entusiasmo, sino de una decisión interior firme, madura, sostenida por la confianza. Hoy quiero aprender a caminar contigo sin máscaras, sin la necesidad de aparentar fortaleza, sin esconder mi fragilidad, entendiendo que también eso puede ser ofrenda. Porque cuando reconozco lo que soy, cuando dejo de defenderme, cuando suelto el control, tu presencia encuentra espacio para obrar con libertad. Y entonces incluso mis límites, mis errores, mis procesos inconclusos, se convierten en lugar de encuentro. Que esta oración me enseñe a vivir el día con un ritmo distinto, menos acelerado, más atento, más consciente, para no pasar por las horas sin habitarlas, para no cumplir tareas olvidando el sentido, para no responder mecánicamente cuando se me pide amor, paciencia, escucha. Porque tu presencia caminando en medio transforma incluso lo cotidiano, lo pequeño, lo que parece insignificante, en espacio sagrado. Permite que esta mañana sea también una escuela interior, donde aprenda a alegrarme sin excesos, a celebrar sin perder profundidad, a compartir sin medir, recordando que la verdadera alegría no nace del ruido, sino de la certeza de tu cercanía. Y que cuando el corazón se sabe acompañado, ya no necesita demostraciones externas. Porque la paz se vuelve suficiente, estable, fecunda. Sigo prolongando este diálogo interior, sin cerrar todavía el espacio que se ha abierto dentro. Porque cuando el alma empieza a hablar con verdad, no conviene interrumpirla. Y dejo que esta oración se vuelva más honda, más lenta, más sincera. Como una respiración que se acompasa con tu presencia. Como un latido que aprende a confiar. Entendiendo que no tengo que forzar nada. Ni apresurar conclusiones. Porque tú trabajas en los tiempos largos. En los procesos silenciosos. En lo que madura despacio. En este momento del día. Te entrego también aquello que no sé cómo ordenar. Las decisiones pendientes. Las preguntas abiertas.
los caminos que todavía no se aclaran. Y en lugar de exigir respuestas inmediatas, elijo permanecer, confiar. Dejarme guiar paso a paso. Porque sé que cuando camino desde la escucha, aún la incertidumbre se vuelve menos pesada, menos amenazante, más habitable. Que esta oración continúe educando mis gestos, mis palabras, mis reacciones. Para no responder desde la prisa, ni desde la dureza, ni desde viejos hábitos que ya no dan vida, sino desde una conciencia despierta, sensible, capaz de reconocer tu paso en medio de lo simple, de lo humano, de lo cotidiano. Porque ahí también te haces presente. Ahí también acompañas. Ahí también bendices. Sigo dejándome llevar por este clima interior, sin romper el silencio profundo que ya se ha sembrado, permitiendo que cada palabra nazca despacio, como quien camina descalzo, sobre terreno sagrado, consciente de que no todo debe decirse rápido, ni entenderse de inmediato. Porque hay verdades que solo se revelan cuando el alma se aquieta, cuando la respiración se vuelve oración, cuando el corazón deja de defenderse. En este espacio tan hondo, te presento mi vida tal como es. Sin adornos, sin máscaras. Con lo que duele. Con lo que alegra. Con lo que todavía no comprendo. Y dejo que tu mirada la recorra con ternura. Sin juicio. Sin exigencias. Porque sé que cuando tú miras, todo encuentra su lugar. Incluso aquello que parecía desordenado. Incluso aquello que yo mismo rechazaba. Permite que esta oración siga ensanchando mi interior. Que no se quede solo en palabras bonitas, sino que transforme mi manera de vivir, de escuchar, de servir. Para que lo que aquí se gesta en silencio, se exprese luego en gestos sencillos, en paciencia concreta, en compasión real, en una presencia más humana, más libre, más verdadera. Acompaña cada uno de mis pasos durante este día. Incluso aquellos que parecen pequeños, insignificantes, repetitivos. Porque sé que tú también caminas ahí. En lo simple, en lo oculto. En lo que nadie ve. Y ayúdame a recordar. Una y otra vez. Que no camino solo. Que no cargo solo. Que no tengo que demostrar nada. Porque tu presencia basta. Sostiene, y da sentido. Continúo permaneciendo en esta corriente suave de oración, sin romper la hondura que ya envuelve el alma, dejando que el recuerdo de aquel camino sagrado se haga presente en mí. Cuando el gozo avanzaba paso a paso, cuando la entrega no tenía reservas, cuando el cuerpo mismo se volvía alabanza, y el corazón aprendía que la verdadera dignidad nace de abandonarse confiadamente, sin miedo al que dirán, sin necesidad de controlar, sin esconder la alegría profunda que brota de saberse sostenido. Hoy, en esta mañana que comienza, deseo aprender esa libertad interior, esa capacidad de alegrarme desde dentro, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Incluso cuando el cansancio pesa. Incluso cuando el camino parece largo. Enséñame a ofrecerte cada paso. Cada respiración.
cada gesto sencillo. Como una danza interior silenciosa, donde todo mi ser se ordena hacia ti. Sin rigidez, sin orgullo, sin temor. Que esta oración me ayude a reconciliarme con la alegría. Con la alegría que no depende del aplauso, ni del reconocimiento, ni de la aprobación externa, sino de la certeza interior de que tú habitas en medio de mi vida, caminando conmigo, compartiendo mis luchas, celebrando mis pequeños avances y sosteniéndome cuando mis fuerzas flaquean, para que no pierda la esperanza, ni la confianza, ni la ternura. Permite que mi jornada se convierta en ofrenda silenciosa. Que mi trabajo sea también oración. Que mis palabras nazcan desde la paz y no desde la prisa. Que mis silencios no sean huidas sino escucha. Y que incluso en medio del ruido del día, pueda regresar interiormente a este lugar sereno, donde tú permaneces estable, fiel, presente, esperando sin exigir, acompañando sin imponer. Permanezco aún un poco más en esta atmósfera sagrada, sin apresurar el cierre, dejando que la memoria del encuentro siga descendiendo hasta lo más hondo, como un aceite suave que recorre cada pensamiento, cada emoción, cada rincón del corazón, para que nada quede fuera de tu presencia, ni lo que comprendo, ni lo que todavía me confunde, ni lo que intento ocultar incluso de mí mismo. En esta mañana quiero aprender a llevarte conmigo, no solo en los momentos de quietud, sino también cuando el día se vuelve exigente, cuando surgen decisiones difíciles, cuando aparecen tensiones, para que no olvide que tú caminas delante, marcando el ritmo, enseñándome a no correr más de lo necesario, a detenerme cuando el alma lo necesita, a escuchar antes de responder, a confiar antes de controlar. Haz que esta oración transforme mi manera de mirar, para que vea con más compasión, con menos dureza, con menos juicio, que pueda reconocer tu paso discreto en las personas que encuentre, en las historias que se crucen en mi camino, incluso en aquellas que me incomodan, porque sé que también allí estás tú, llamándome a amar con un corazón más amplio, más libre, más verdadero. Que esta paz recibida no se diluya, que no se pierda entre preocupaciones, ni se ahogue en la prisa, sino que se convierta en raíz profunda, sosteniendo cada gesto del día, para que incluso cuando me equivoque, sepa volver a ti, sin miedo, sin culpa paralizante, confiando en que tu misericordia siempre abre camino, siempre restaura, siempre levanta. Sigo quedándome en este ritmo lento y profundo, permitiendo que la oración no se apure, que no se cierre antes de tiempo, porque el alma necesita permanecer, necesita saberse acogida, necesita comprender sin palabras, que hay un lugar donde siempre puede descansar. Y en esta mañana elijo habitar ese lugar interior, donde tu presencia no exige perfección, sino disponibilidad, donde no se pide fuerza, sino verdad. Dejo que mi respiración se vuelva más consciente, que cada inhalación sea acogida,
Y cada exhalación sea entrega. Soltando preocupaciones. Soltando miedos. Soltando expectativas que pesan más de lo que ayudan. Para que el corazón se ensanche. Para que el interior se vuelva espacio habitable. Donde tú puedas permanecer sin obstáculos. Sin resistencias. Sin defensas innecesarias. En esta quietud prolongada. Te confío también mis límites. Mis cansancios acumulados. Las cargas que a veces no sé cómo soltar. Y las dejo suavemente ante ti. Sin explicaciones largas. Sin justificaciones, sabiendo que tú comprendes antes de que yo logre nombrar. Y que tu cercanía no depende de mi claridad, sino de tu fidelidad constante. Permite que esta mañana quede marcada por esta experiencia silenciosa. Que no sea solo un momento aislado, sino una raíz profunda, capaz de sostenerme cuando la jornada avance. Cuando aparezcan decisiones, palabras por decir, tareas por cumplir. Para que recuerde volver a este centro, donde todo se ordena, donde todo se calma, donde todo encuentra sentido. Y ahora, con suavidad. Y sin romper la paz alcanzada. Dejo que esta oración encuentre su descanso natural. No como un final abrupto, sino como quien se queda. En silencio sabiendo que todo ha sido confiado. Que nada importante quedó fuera. Y que mi corazón ha sido visitado. Sostenido y aquietado. Me dispongo a comenzar el día llevando conmigo esta calma profunda. Permitiendo que se exprese en mis gestos. En mis palabras. En mis decisiones. Para que todo lo que haga nazca desde este centro sereno. Donde he aprendido a confiar. A soltar. Y a caminar sin temor. Que al avanzar las horas. Cuando el ruido vuelva. Cuando la prisa intente imponerse. Recuerde volver interiormente a este lugar. Donde tu presencia no se retira. Donde tu fidelidad permanece. Donde siempre puedo descansar un instante. Respirar y continuar. Así cierro esta oración de la mañana. No alejándome de ti, sino llevándote conmigo. En cada paso. En cada encuentro. En cada silencio. Confiando en que este día, vivido desde la paz recibida, será también una forma de alabanza. Una entrega sencilla. Y un camino acompañado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.